Varios de estos símbolos sagrados relativos a los conocimientos iniciáticos de la sabiduría ancestral tendremos que meditar a lo largo de estas exposiciones para comprender los mapas precisos de la alquimia taoísta con total claridad y lucidez, para no extraviarse en el recorrido de este camino ancestral y así evitar transitar laberintos sin salidas que ocasionan la desafortunada pérdida de oportunidad en esta vida para poder autorrevelar el magnífico e inmenso potencial latente que entraña el ser, el Shen, a nivel bioenergético y psíquico, y en una dimensión espiritual trascendental de conciencia ilimitada. Campos biopsíquicos. Los campos biopsíquicos son núcleos, burbujas de chi, llamadas esferas de energía, Quan Chi, que están dentro y fuera del cuerpo y, por supuesto, no están relacionadas con un punto en particular de la acupuntura de la medicina tradicional china, como equivocadamente en algunos ámbitos se malinterpreta y se difunde de manera desatinada, sino, por el contrario, se vinculan con ciertos campos biopsíquicos que se expresan en forma de biomagnetismo o zonas biomagnéticas del cuerpo, ¿no? Y se habla de campo o de zonas por la relación directa maternal de la tierra, la energía matriarcal, la madre naturaleza o madre tierra. Se trata de una dimensión psíquica, pero expresada en el plano físico de la materia, en este caso plasmada en la estructura fisiológica, en la dimensión material de la existencia, manifestada en lo corpóreo. Entre las 5 escuelas de practicantes de Neidan de la alquimia interior taoísta se observan ciertas diferencias. Por ejemplo, una de las líneas afirma que el palacio humano está configurado a partir de 3 puntos de acupuntura, de Renmo, ¿no? De Renmai, descendiendo por el 18 RM Yutan, 17 RM Yanshon o Sansor y 12 RM Zhongguan, y 3 puntos de acupuntura de Dunmai, ascendiendo por el 9 DM Xi'an, el 10 DM Lintai y el 11 DM Shendao, o el camino del espíritu. También acá en este contexto se contaría Jiaji o Chiachi, que es el ex particular, ¿no? Especial BW2 Jiaji. Por supuesto, existen otras versiones de localización de este palacio central, dado que los palacios de la alquimia y los puntos acupunturales no están intrínsecamente vinculados, aunque sí están relativamente asociados, pues el Neidan es muy anterior a la organización de la medicina tradicional china. Otra línea taoísta del Neidan menciona unos 108 centros psíquicos o puntos de acupuntura al frente del cuerpo, contando los 12 meridianos principales y los 8 vasos maravillosos, y no solo a Renmo, considerados dentro del palacio humano central, ¿no? Y describe otros 306 centros psíquicos o puntos de acupuntura hacia la espalda, no solo correspondiente a Tunmo, sino a todos los meridianos principales y vasos maravillosos que pasan por el palacio medio. Por eso en esta línea se habla de 414 centros psíquicos o puntos de acupuntura dentro del campo humano central del medio, correspondiente a Shenren, o sea, 4,
más 1 más 4, lo que significa Yin, Yang, Yin, tierra, cielo, tierra, o bien madre, padre, madre, el palacio del medio, donde se encuentra el tercer tesoro, la semilla de la conciencia inmortal que atesora el Tantien medio, el palacio humano, que despierta al 9º mes de la gestación del embrión espiritual del Shen Tao. 4 más 1 más 4 igual 9. Las 9 etapas de la alquimia, representadas por las 8 fases del método del circuito psíquico espejado y por la práctica de una fase del método de la respiración integrada o unificada, por la que el Yin Yang se fusionan y el Neidan se eleva a un nuevo nivel. En sí, el palacio humano es una esfera de energía interior que cubre la zona central del cuerpo, que se extiende entre la base del cuello y las clavículas hasta las costillas flotantes o diafragma que sostiene los pulmones, y se localiza entre el pecho y la espalda, entre las axilas derecha e izquierda, y entre los laterales dorsales Yin-Yang, cubriendo toda la caja torácica y más allá, alcanzando los 80 centímetros fuera del cuerpo en principiantes del Neidan Tao Chi y hasta varios metros de distancia en practicantes avanzados de la alquimia interior. Este mapa propio de la alquimia taoísta, relacionado con la terapia naturista antigua del taoísmo práctico, del chamanismo tao, de la corriente chamánica, muy anterior a la consolidación de la medicina tradicional china, resulta ser en ciertos aspectos incompatible con la medicina tradicional china. Sin embargo, comparten algunos conceptos en común acerca de la naturaleza del Qin, del Qi y del Shen. Esto mismo se aplica a los 3 campos biopsíquicos o 3 esferas de energía que el cuerpo humano resguarda en su interior como una proyección reflejada de la misma esencia de Tao. Con esto me refiero al campo central humano constituido por el campo de la tierra y del cielo fusionados entre sí, unidos para el restablecimiento de los 3 tesoros como parte de la verdadera naturaleza esencial del Shen. Así que de esto se trata algunas de las diferencias que se establecen entre la alquimia taoísta y la medicina tradicional china. Además de estas 3 grandes esferas o palacios, campos de energía, están los centros psíquicos principales de estos 3 campos que se conectan entre sí mediante tubos de energía que vinculan las fuerzas Yin-Yang de cada palacio. Por ejemplo, está el tubo energético vertical del cielo y la tierra, y luego los 3 tubos horizontales que conectan Su Chiao con Fen Fu, es decir, Yin Tan con la almohada de jade, conformando lo que se denomina la terraza amarilla. También están los tubos horizontales que conectan el fuego y el agua de la alquimia, o sea, el tigre y el dragón. Y están los tubos que conectan la fuente de la vitalidad Chi-Hai con la puerta de la vida Ming-Men. Toda esta simbología es sumamente importante porque es la que nos va a llevar a comprender los mapas y planos del Neidan de la alquimia interior para la transformación de la esencia. Y es la que nos permite comprender el trasfondo de los diagramas más poderosos, puesto que son llaves que abren los portales superiores de la autorrevelación. Me refiero al Pakua anterior y al Wu Xin anterior. Y esto es muy importante de considerar para desenvolver el procesamiento de la alquimia interna. A saber, el Pakua anterior, Bagua,
preceleste está relacionado con la alquimia interior, mientras que el Bagua posterior, Bagua post-celestial, está relacionado con el Feng Shui como medida externa para regular lo interno. Asimismo, el Guxin anterior, Guxin preceleste, está relacionado con la alquimia interior, mientras que el Guxin posterior, Guxin post-celestial, está relacionado con la medicina tradicional china como medida externa para regular lo interno. En cambio, lo que concierne al Neidan consiste en medidas internas para afectar lo interno en un nivel mucho más profundo. El Bagua es la madre cósmica porque el 8 es el símbolo de la existencia, de Tao, de Brahma, de Dios. Y el 4 es la madre tierra, la naturaleza, la Pachamama. El Guxin anterior de las 5 actividades es la potencia de fricción que moviliza a las 8 fuerzas del Bagua anterior, en el sentido contrario de su naturaleza esencial. Al combinar alquímicamente el Bagua antiguo, Bagua anterior o preceleste con el Guxin antiguo, Guxin anterior o preceleste, se obtiene el movimiento retrógrado asociado con la respiración prenatal luego de ser encendida y cultivada a partir de la práctica de la respiración postnatal y su correspondiente circulación bioenergética contrapuesta a la circulación psíquica que se ha de articular con la prenatal, siempre en relación con los 2 diagramas antiguos precelestiales y no con los 2 diagramas modernos postcelestiales. En el próximo video